¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Claro que sí, coño, idos aquí, pare los vídeos. Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de CarMarket, la verdad que estoy bastante orgulloso de los tutoriales que estoy subiendo. Están recibiendo un apoyo bastante bueno, ¿vale? Por eso digo bastante, bueno. Y es eso, también decir que, bueno, llevo bastante tutoriales subidos, bueno, bastante, 5, ¿vale? Pero todos te aportarán algo, así que creo que es buena idea que te los dejes por aquí, ¿vale? Que te dejes por aquí alguno, te dejas la lista de reproducción por aquí y tú ya vas cliqueando en ellos si vas aprendiendo algunas cosillas, ¿vale? Si eres un profesional, pues bueno, pues al menos no te hace falta, pero ahí, ya lo vas viendo y tú me dices. Y si acabas de empezar en CarMarket y no sabes muy bien cómo va, ¿vale? Como le pasó a la mayoría de gente, pues este es tu vídeo, este es tu canal y la lista de estas es tu lista, ¿vale? Hoy vamos a ver los estados de las cartas, ¿vale? O bueno, cómo se representan los estados de las cartas en CarMarket. Y es que sí, ¿vale? Antes de ir al grano, ahí de lleno ahí, tengo que explicar un poquito el para qué sirve esto, ¿vale? Cuando tú compras una carta en físico, ¿vale? Físicamente, a ti no te hace falta que te seleccionen un estado en el cual está la carta, ¿vale? Tú la ves y dices, hostia, qué guapa, qué bonita, me la quedo. Pero claro, al ser online, tú no puedes fiarte de lo que te diga, yo que sé, el vendedor o de una foto que tenga. Y es que sí, que te nombren el estado de la carta o que el vendedor seleccione el estado de la carta en CarMarket no solo implica que te diga en qué estado está la carta, que bueno, esto lo podemos hacer todos, sino que si la carta te llega en un estado en el cual no es correcto, tú puedes reclamarle al vendedor o a CarMarket en unos extremos que te reembolsen el dinero de la carta, ¿vale? O bueno, que te reembolsen el valor del pedido o de la carta o en general. Por eso es súper importante el saber seleccionar bien los estados de la carta en CarMarket, ¿vale? Un estado incorrecto puede conllevar que perdamos dinero, esto es serio, ¿vale? Que perdamos dinero porque como pasa con una carta cara nos cagamos. Lo dicho, coño, que perdamos dinero y que nos dejen una mala valoración, ¿vale? Que eso también duele bastante a la hora de recibir compradores. Y es un vídeo que trataré de abordar en siguientes vídeos, ¿vale? El rango de vendedor. Suscríbete para no perdértelo, ¿vale? Sabiendo ya la importancia de estos estados, o bueno, la importancia que requieren los estados de la carta, el seleccionar esos estados, mejor dicho, vamos al grano. Hay 7 estados de carta diferente, ¿vale? Para seleccionar en CarMarket. Vamos a empezar de el mejor estado, en el cual la carta está poluta o estaría impoluta entre comillas, hasta el peor, en el cual la carta pues no sirve ni como posavasos. Muy bien, en la cima de la cadena evolutiva tenemos al mint, ¿vale? O bueno, el perfecto, la carta perfecta, salida del sobre o salida del pack, salida de donde quieras. La carta no puede tener ni un rasguño, ¿vale? Eso para empezar. Tampoco puede tener marcas, ni puede tener alguna rayadura por los bordes, ¿vale? Que esto es bastante normal, pues no puede tener, ¿vale? Nermint, este es el estado más común en el cual vamos a encontrar en CarMarket, este junto al que viene después. Nermint quiere decir casi perfecta, ¿vale? Que la carta tiene que estar casi perfecta, no es un mint, sino que es un Nermint. Ok, en ese estado la carta... Uy, puta cámara que se me desenfoque, no sé por qué. En ese estado la carta puede tener algunas cebaduras, ¿vale? Por los bordes o así, que no pasa nada, puede tener alguna arañazo en un borde, 2 como mucho, pero no pasarse. Tercer estado, excelente. A pesar de ser un estado cual suena bastante bonito, ¿vale? Que digan que la carta está excelente, pues no, ¿vale? Es en verdad un estado en el cual la carta ya se ve que está bastante deteriorada, ¿vale? La veis desde leo bastante bien. Tiene algunas marcas, puede tener algunas marcas por los lados, ¿vale? Seguramente por aquí estaré poniendo fotos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo hago el vídeo y luego lo edito, obviamente. Pero eso, creo que para agilizar un poquito el proceso de explicación, creo que estaré poniendo por aquí algunas fotos. Ya se ven en esta carta por los bordes algunas cebaduras, algunos rasguños, ¿vale? Y se nota que la carta ya no está tan bien. Aún así, es un estado bastante ok, ¿vale? Que la carta está bien y tampoco degrada tanto precio a la hora de ponerla en venta. Estado good. El estado good ya empieza a ser bastante problemático, entre comillas. La carta tampoco está tan mal como para tirarla, pero sí es necesario jugar con fundas en un torneo, ¿vale? Esto es dicho, de hecho, en CarMarket, ¿vale? En las reglas que tiene CarMarket. Y es que a partir de good hacia abajo, si vas a jugar alguna carta de este tipo, pues es recomendable que lleves fundas a los torneos. ¿Por qué? Porque puedes recibir alguna queja del oponente, alguna queja de los árbitros. Por eso es recomendable tener fundas. Obviamente, a un torneo profesional, un PT, PTQ, GP, algún Pro Tour, obviamente se llevan fundas de calidad, pueden ser las Dragon Shield, pueden ser las Perfect Shield, pero generalmente se llevan fundas, ¿vale? No vas a conocer a nadie que vaya a un GP y que lleve un mazo sin funda, ¿vale? No, pero solo por recalcarlo. En el estado good la carta se ve ya bastante mal, ¿vale? Con respecto al excelente. Se ve que hay un bajo de calidad y ya, aparte de tener 3 o 4 rasguños, ya se ve que la carta está bastante tocada, ¿vale? Incluso yo he visto algunas cartas en good. Aquí la carta puede tener arañazos por encima, ¿vale? Los arañazos se ven. Si lo pones a contraluz con el sol, puedes ver los arañazos que hay en la carta. Y por detrás también suelen estar bastante tocadillas, ¿vale?
En este punto sí que la carta se puede devaluar de precio bastante, sobre todo si es una carta que sobrepase los 15-20 euros, se puede devaluar bastante de precio, ¿vale? Tened cuidado y mantener las cartas en buen estado. Vale, a partir de aquí ya empieza una franja en la cual vamos a ver cartas que no están en muy buen estado, ¿vale? Se ven ya bastante mal. Si eres una persona sensible y odias ver cartas en tan mal estado, por favor, pasa adelante y quita este vídeo. Este vídeo no es para ti. Vale, después de este mini corte, que por cierto me ha encantado, ¿vale? Se me ocurrió, así perfecto. Vamos a pasar al siguiente estado, ¿vale? Que es el Playet. El Playet, como indica el nombre, vemos que la carta está jugada, ¿vale? Jugada, pero no confundas, sin funda, ¿vale? Está bastante jugada sin fundas. Y es que podemos ver aquí en la imagen, ¿vale? Esto es un estado mínimo, ¿vale? Estos son imágenes cogidas de Cardmarket. Y son estados mínimos en los cuales pueden estar la carta. Playet englobaría bastantes arañazos, ¿vale? Lo que viene siendo dentro de la carta bastantes arañazos, rayaduras, suciedad, todo lo que te puedas imaginar, tampoco en tan exceso, ¿vale? Porque aún quedan algunas posiciones, pero sin llegar a estar pintada. Siguiente, Very Playet. Otra vez, lo vuelvo a repetir, como dice el nombre, la carta está muy jugada, ¿vale? Está muy jugada sin fundas. ¿Qué es lo que esperamos ver en la carta? Pues una carta a la cual la superficie, como sabéis, las cartas Magic tienen un esmalte por delante y por detrás, que eso se puede ver en algunas cartas falsas que no lo tienen. Las cartas Magic tienen un esmalte, ¿vale? La cual las protege un poco y también eso, tiene como un factor de autenticidad. También si eres capaz de verlo con una lupa microscópica, verás que tienen un patrón, ¿vale? El cual está hecho por Wizards, como marca de Wizards, por así decirlo. También contra cartas falsas. Pues veremos que en cartas Very Playet tiene la superficie, el esmalte está todo quitado, ¿vale? Ese patrón no se quita, se puede seguir viendo, pero el esmalte está deshecho. Y aparte también veremos que tienen como franjas, ¿vale? Las cuales son rayaduras encima, tanto en los bordes como encima. Mucha suciedad y cortes, bueno, recortes, no recortes tanto, ¿vale? Mini cortes en la suciedad, ¿vale? De los bordes. Y bueno, llegamos al estado en el cual creo que es el peor en el que pueden estar las cartas, ¿vale? En que nunca ha existido un estado así, para nombrar una carta. Pero antes de pasar a él, te tengo que decir que te suscribas, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar a él. El estado pur, o el estado... Bueno, en inglés, bueno, en español tiene algunas traducciones, pero básicamente vamos a llamarlo estado mierda, estado fatal, estado mal. Y es que tal y como representa la carta está mal. Tú puedes listar una carta, ¿vale? Que a lo mejor esté rota, no rota tanto, pero que esté... Es eso, de hacer fuerza y romper la carta por la mitad. Porque esté un poco rota, o esté pintada, o esté fatal. Tú puedes listarla como pur en Cardmarket. En este estado lo que encontraremos son cartas pintadas, cartas que están, como he dicho antes, cartas con el esmalte destrozado totalmente, con la superficie llena de suciedad, ¿vale? Que puede ser el paso del tiempo, llena de cortes, llenas de cebaduras a los lados, los bordes pueden estar hasta doblados, que eso no lo he dicho antes, pero eso, una carta fatal. Y bueno, ahora que has visto los 7 estados y que ya te he explicado para qué funcionan y cómo usarlos correctamente, también hay una pequeña curiosidad, y es que hace tiempo, ya no, ¿vale? Pero hace tiempo en Cardmarket había 2 estados más. Uno era el Very Good, el cual seleccionaba un estado entre Excellent y Good, ¿vale? Obviamente estaba ahí entre los dos Very Good. Pero claro, se quitó porque como el paso de Excellent a Good era tan corto, ¿vale? Era tan pequeño, a veces una carta Good podía confundirse como Excellent y viceversa. Así que era un estado innecesario y que en verdad daba más complicación a Cardmarket, así que bueno, decidieron quitarlo. Y otro era el 4 o 5, no me acuerdo muy bien de este, pero básicamente era otro estado en el cual la carta no estaba nada bien, ¿vale? A lo mejor entre Playet y Very Playet. Y claro, estamos en lo mismo, ya hay suficientes estados para marcar que la carta está muy grave, que no hace falta. Asimismo, llegado a este punto del vídeo, te contaré que, bueno, hay una especie de trucos, por así decirlo, ¿vale? Para seleccionar una carta que está en un estado peor, poder ponerla en un estado mejor, ¿vale? Ahorrarnos un poquito de dinero o conseguir más, ¿vale? Al venderla. Y que es bastante importante y creo que te va a gustar. También decir que esto lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que si te ha gustado el vídeo, joder, suscríbete, compártelo, comenta, dale todo a la mano al vídeo, que es lo que a mí me gusta y a ti también te gustará cuando suba más. Y en el siguiente vídeo trataremos ese truquito que puedes ponerlo en práctica si quieres para poder categorizar cartas en un estado peor en uno mejor, ¿vale? Para poder venderlas al precio del estado referente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que será ese, ¿vale? Adiós.